Hoy, día 4 de enero de 2023, Panasonic nos presenta una nueva cámara. Os voy a contar un poquito cómo es el sistema de Panasonic referente a sus cámaras de fotografía. Fotografía y vídeo, fotografía híbrida, etcétera, etcétera, ¿vale? Ya hace un tiempo, pues resulta de que Panasonic anunció su sistema full frame y su famosa montura L. ¿Qué es la montura L? Pues la montura L es una montura híbrida entre Panasonic, Sigma y Leica. Es decir, por ejemplo, por deciros algo, las cámaras SL de Leica son compatibles las ópticas con el sistema Panasonic de full frame y a viceversa. Por ejemplo, el 1635 f4 se puede montar sin ningún problema en una cámara Leica o en una cámara, por ejemplo, una FP de Sigma, sin ningún tipo de problema, dado que es una montura que convive con las tres marcas, Sigma, Leica y Panasonic, es decir, la L-Mount. Como os he comentado, su sistema full frame pues tenía la S1, la S1H y la S1R. ¿Qué pasa? La S1 es una cámara de fotografía con bastantes prestaciones, pero ¿qué pasa? Una cámara, digamos, un poquito más bajita que la S1R, que es la S1R, una cámara con bastante más resolución megapíxeles, y después estaba la S1H, que es una cámara que estaba hecha pura y dura para grabación de cine. De hecho, esa cámara está certificada incluso por Netflix para poder grabar. Pero ¿qué pasa? Hace unos 2 años aproximadamente, pues resulta que Panasonic anuncia su cámara, su nueva Panasonic S5, una cámara muy híbrida, una cámara con bastantes prestaciones y una cámara que la verdad es que ha funcionado muy bien. Ha tenido la gente mucha aceptación con esta cámara, pero ¿qué pasa? Como siempre hay un pero, y el pero es que siempre tenía algún problema que al final el usuario demandaba. Pues, ¿qué ha hecho? Ha dicho Panasonic, bueno, pues vamos a solucionar el problema. ¿Y qué han hecho? Pues sacar no una cámara, sino 2 cámaras. Hoy, 4 de enero, se presenta la S5 Mark II y la S5 X. Resulta de que solamente tenemos la S5 Mark II, de la cual vamos a hacer la review en la que estamos haciendo hoy, y vamos a centrarnos en ella, dado que esta sí, a partir de hoy, día 4 de enero, podemos empezar a coger, aquí en ProVideo podemos empezar ya a coger reservas y en corto plazo de tiempo las vamos a empezar a vender. Pero la S5X, resulta que aún hasta mediados de este 2023 no va a estar en tienda. ¿Qué diferencia puede haber entre la S5 Mark II y la S5 Mark II X? Pues estéticamente muy poca. ¿Cómo la vamos a diferenciar? Pues si os dais cuenta, en la S5 Mark II, que es la que tengo aquí, como veis aquí la nomenclatura, aquí de su texto y todo, en la X vendría toda la parte de Lumi, S5, etcétera, etcétera, todo lo que serían los logos viene en negro. Es decir, que ahí es donde realmente, ahí es donde vamos a notar nosotros la diferencia entre ambas cámaras, porque después prácticamente va a ser cámaras iguales. Yo no la he tenido en mano, entonces tampoco sé deciros si hay alguna diferencia más, etcétera, etcétera, pero sobre todo en la presentación que Panasonic nos hizo, donde vimos esta cámara, nos la presentó fantásticamente y aparte nos dijo también la existencia de la S5 Mark II X. Externamente la cámara pues ha cambiado poco y ha cambiado mucho. ¿Por qué hablo ambas cosas? Porque si hablamos estéticamente, pues la cámara puedo decir que la cámara pues, prácticamente es gemela, pero no es así. Realmente la cámara ha cambiado y yo diría que bastante. Primer punto, lo que ha hecho, digamos, el sistema de refrigeración. En la GH6 Panasonic hizo algo parecido que hizo con la S1H. Lo que le hizo poner donde está el bifinder, es decir, donde está el display, la pantalla trasera, pues aquí lo que le hizo fue montar un pequeño ventilador donde disipar la calor para poder trabajar a la resolución alta que trabajan esas 2 cámaras, la GH6 y la S1H. Pues resulta de que en este caso pues se han reinventado y han dicho, bueno, vamos a quitar ese mazacote atrás que tiene esa ventilación y vamos a intentar meterlo en otro sitio donde realmente ocupe menos espacio y sea más viable.
y lo que han hecho ha sido en la parte superior, en la parte de arriba, la han puesto un poquito más grande, como bien veis aquí la imagen, ¿vale? Y aquí a ambos lados hay unas pequeñas branquias que aquí dentro está el ventilador de refrigeración, y aquí tenemos unas pequeñas branquias y aquí también tenemos otra ventanita que lo que hace es poder refrigerar la cámara en todo momento. Y la verdad es que a mí el sistema de refrigeración me ha parecido todo un acierto, porque a mí particularmente que tuviera aquí una protuberancia trasera, pues hacía de que el equipo fuera más gordo, menos portable, pesara más, etcétera, etcétera. Así que aquí por Panasonic un punto a favor. Más cosas que han cambiado, pues por ejemplo han cambiado también el dial izquierdo. Ahora tenemos el logo de fotografía de alta resolución, que por ejemplo el S5 no lo traía. Después, por ejemplo, en el disparador, toda la botonadura, aparte del cambio pequeño que he dicho, que tiene el dial izquierdo, lo demás prácticamente todo igual. En la parte trasera, ¿vale?, que tenemos, os la muestro, os doy la vuelta. Aquí tengo la S5 Mark II y aquí la S5. En la S5 Mark II, la parte trasera, si os dais cuenta, prácticamente es igual. Le abro la pantalla también a la otra, a la S5 Mark II. Y como veis, pues prácticamente pues es gemela. No hay ningún cambio sustancial de la cámara. Un cambio que sí han hecho realmente es, por ejemplo, en las zonas donde va anclada la correa. Aquí, por ejemplo, han quitado estos pequeños clips, que al fin y al cabo en vídeo lo que provoca habrá ruido, etcétera, etcétera, y lo que han hecho es dejarlo totalmente fijo. A mí me parece este sistema un poquito más serio, un poquito... a mí me gusta más, por ejemplo, pero ya es cuestión de gusto. Y después... sistema de tarjeta, pues seguimos con el doble slot de tarjetas SD. Aquí no viene la CF Express tipo B como tiene la GH6, sino que trabajamos con dos ranuras, dos slots de alta velocidad de tarjeta SD. Y después, por último, para deciros, la batería, que sigue siendo compatible con la S5, que tenemos la BLK22, que es la batería que monta estas cámaras. Así que misma batería para ambas cámaras, incluso también para la S5 Mark II X. ¿Más cosas que contar? Pues externamente, como he contado, pues poco más. Es una cámara que se hace muy bien en mano y la verdad es que a mí me parece una maravilla. Ojo, sí, una cosa que se me olvidaba, que para mí es bastante importante. Una de las cosas también que... todo videógrafo, toda persona que se dedica a trabajar en estas cámaras, que le quiera montar un átomo, una pantalla, etcétera, etcétera, pues el HDMI pequeño, la verdad es que es algo que no suele gustar. ¿Por qué? Porque tiene menor agarre. El HDMI pequeñito siempre tiende a tener más holgura y a soltarse más rápidamente que un HDMI full, el grande. Entonces, ¿qué pasa? En la S5 convencional tenemos el micro HDMI, pero ya en la S5 Mark II sí tenemos un HDMI full. Ambas cámaras también tenemos el puerto USB-C, que es un puerto que nos vale para transmisión de datos y también inclusive para alimentar y cargar la cámara. Es decir, podemos estar trabajando con la cámara en cualquier evento o cualquier cosa y a la vez cargando la batería, es decir, incluso con un power bank. Y la verdad es que esto está pues bastante bien. La S5 Mark II, en cuestión de fotografía, pues es una cámara bastante potente. Es una cámara con un nuevo sensor de 24 millones de píxeles y capaz de hacer fotografía de alta resolución a pulso, incluso a trípode de hasta 96 millones de píxeles. Si me permitís, voy a dejar aquí una pequeña coletilla, dado que la fotografía de alta resolución, a mí realmente cuando yo la utilizo, que la utilizo bastante, pues a mí me parece una auténtica revolución, porque dado de que no solamente la fotografía te aumenta la resolución, sino que te aumenta mucho, te aumenta el rango dinámico y aparte te mejora mucho el ISO, porque lo que hace es prácticamente un apilado de imágenes y lo que te hace es mejorarte la fotografía pues muchísimo. Y por ejemplo, la persona que se dedica a hacer paisajes, pues imaginaros la ventaja que tiene ello, ¿no? Entonces, claro, esta cámara, como os he comentado, pues capaz de, con el sensor de 24 millones, llegar a hacer fotografía de hasta 96 millones de píxeles en alta resolución, incluso modo de alta resolución a pulso. La verdad es que es una auténtica maravilla. Una de las mejoras muy sustanciales que tiene esta cámara es ya el sistema de enfoque.
ante la S5 enfocada por contraste y esta ya enfoque por fase. Es decir, ya aquí realmente uno de los puntos que flojeaba la S5, aquí ya, pues la verdad es que ha dado un salto brutal a la hora de poder decir voy a trabajar con autofoco, lo mismo en fotografía que en vídeo. De hecho, podréis estar viendo por aquí seguramente en una de las pantallas donde aquí mi compañero, pues estoy yo prácticamente con la cámara quieta o incluso en movimiento y no pierde en ningún momento al sujeto. Inclusive, pues como es lógico, tiene enfoque al ojo, tiene enfoque humano, es decir, que la verdad es que una auténtica maravilla el tema del sistema de autofoco de la S5 Mark II. Es una cámara también que, dado a la fotografía computacional, pues capaz de hacer muchas cosas, porque prácticamente son pequeños ordenadores. Y una de las cosas que a mí me gusta mucho, por ejemplo, en todo tipo de cámara esta, que es hacer los típicos bracketing, es decir, bracketing focus, o lo que queramos hacer. Pero claro, ¿qué pasa? Una de las ventajas que tienes también que es capaz de montarte una fotografía sin ningún tipo de software externo de hasta 999 fotos. Incluso tener un baremo de distancia de 1 hasta 10 y la verdad es que ahí está muy bien. Por ejemplo, tema macro o tema paisaje, la verdad es que viene fantástico y es una auténtica maravilla trabajar con ello. También deciros que esta cámara, el joystick, normalmente estamos acostumbrados de que los joysticks funcionen en cruz. Pero este joystick lo que han hecho es también, por aligerar un poquito y por tener más facilidad de trabajo, pues trabaja en 8 posiciones. Trabaja, es decir, arriba abajo en cruz y después también en diagonal en X. Y la verdad es que es otro punto a favor, dado de que todo lo que sea facilidad de trabajo, pues la verdad es que bienvenido sea. Resumiendo, en fotografía, 24 millones de píxeles, hasta 96 millones de píxeles en modo alta resolución, detección de fase híbrido de enfoque y todo lo que una cámara es capaz de tener de fotografía, que la verdad es que es una verdadera locura. Y principalmente lo que estamos hablando es las mejoras que son respecto a la S5. Ahora vamos a centrarnos en el vídeo, ¿vale? En la cámara, como es lógico, es una cámara también muy destinada para el tema vídeo. No llega a las prestaciones que va a tener la S5 Mark II-X, pero sí es una cámara que va a estar muy en cuenta a la hora de poder trabajar con ella en formato vídeo. La verdad es que la cámara tira bastante bien. Primero, decirlo externamente. Por ejemplo, lo tengo aquí, que me gusta siempre todos estos accesorios montarlos. De buenas a primeras hemos convertido una cámara de fotografía pura y dura en una cámara pues con unas prestaciones de vídeo brutales. Compatible con el módulo XLR de Panasonic, que también es compatible con la GH6, con la S1H, es decir, que es compatible con bastantes cámaras. Lo que hacemos es, a través de este módulo, meter micrófono con alimentación, y lo que hace es que realmente pues tenemos un audio bastante potente. Entonces, esta cámara es capaz de llegar hasta 4 canales de audio. Tenemos las 2 entradas, que es XLR, más la entrada de cámaras, más la entrada de mini jack. Maravilloso. Incluso esta cámara tiene un menú exclusivo para audio, que podemos trabajarlo y trabajar todo tipo de audio desde el mismo menú de cámara, o bien desde el módulo XLR, que también tenemos toda la botonadura y todas las cosas para poder trabajar con ella. Cosas que esta cámara necesita para poder trabajar, bueno, tampoco es la palabra necesita, porque dado que la S5 Mark II-X, si es una cámara, como lógico, con algo más de prestaciones que esta, en formato de vídeo, pues esa cámara, la X, se graba, por ejemplo, en ProRes, en 422. Pero ¿qué pasa? Esta cámara de serie no viene con el 422, con el ProRes 422. Tendríamos que comprar, digamos, pues una actualización que compramos para poder trabajar en ProRes en 422 a 10 bits. Precio, la verdad es que no tengo ni idea cuánto vale, ni cuándo va a salir, si va a salir también hoy 4 de enero o saldrá más adelante, pero el que quiera trabajar con la S5 Mark II en ProRes tiene que comprar una actualización, ¿vale? Entonces, como es lógico, ahora mismo esta cámara no graba en ProRes en cámara. Y aparte, también deciros que no grabaría en ProRes
internamente en tarjeta, grabaría externamente a través de la salida USB-C, a través de un disco duro SSD para, claro, dado la cantidad de megabytes que suelta la cámara, pues necesitamos un disco duro para poder trabajar, dado que la SD, pues como lógico, tiene sus limitaciones. Ya de por sí la cámara, aunque no traiga la performance como estamos hablando, pero sí trae la curva logarítmica. La curva logarítmica, que lo que hace es meter 14 pasos de rango dinámico, la verdad es una maravilla. Y aparte, pues también una de las cosas, una de las novedades que tiene, que no la tenía antes la GH5, la S5, es que esta cámara podemos también meterle LUT para poder trabajar con los LUT que queramos a la hora de grabar en curva logarítmica. La curva logarítmica, como saben, es una curva muy plana y muchas veces pues, nos cuesta trabajo o exponer o saber con qué colorimetría estamos trabajando para que las cosas estén decentemente. Entonces aquí podemos meter curvas, perfiles de color para poder trabajar en sistema logarítmico, pero realmente con una visión un poquito más real de lo que queremos grabar. Cámara capaz de llegar a 6K y por debajo, como yo, con Full HD. En 6K vamos a llegar a un máximo de 60p, pero no tenemos, por ejemplo, en 4K 120 fotogramas por segundo. No tenemos un slow motion 4K. El slow motion lo tenemos con Full HD. Entonces en 4K también tenemos un máximo de 60p. También deciros, por ejemplo, de que la compatibilidad con, por ejemplo, con grabadores externos, pues como es lógico, en un futuro con actualizaciones, pues yo entiendo que esta cámara pues, va a dar muchísimas más prestaciones de lo que a día de hoy estamos presentando, pero como es lógico, esto es un prototipo, es una cámara que lleva recién presentada a día y también, como es lógico, una cámara que lo justito, lo poquito que lo he podido probar, lo he podido estar con ella, la verdad que a mí me ha impresionado, es un archivo bastante potente, un archivo que gusta trabajarlo en edición, cuando la curva logarítmica, cuando estamos grabando y queremos etalonar y darle a esos blancos sus colores y esos negros su profundidad, la verdad es que a mí me ha resultado fantástico y la verdad es que unos perfiles de colores bastante potentes. Y como es lógico, pues tenemos que hablar de precio. La cámara va a salir en un precio PVP IVA incluido de 2.199 euros. Hablamos que es la cámara, la full frame más avanzada que hay ahora mismo, con menor precio. La verdad es que a mí, yo daba la cámara cuando se presentó, estaba hablando sobre, yo le veía 2.500, 2.700 aproximadamente su precio de salida, pero cuando me dijeron lo de los 2.199 me pareció pues fantástico el precio que ha apostado Panasonic por esta cámara, porque realmente es una cámara con unas prestaciones brutales y con un precio muy bajo. Y si a ello le sumamos futuramente la actualización que le podamos hacer con el tema del grabar en ProRes y grabar con más prestaciones, pues se convierte en una herramienta súper potente con unas calidades brutales. Así que Panasonic S5 Mark II, una cámara que viene para dar guerra y una cámara para quedarse, con un lineal de ópticas brutales, con un sistema híbrido como es Panasonic, Leica y Sigma. Y lo dicho, cualquier cosa, pues como bien sabéis, podéis poner en contacto con nosotros a través de las redes sociales o a través de un correo electrónico. Y ya como es lógico, después de este día, pues ya como dentro de muy poquito vamos a tener nuestra cámara demo, pues le haremos muchas más pruebas, más cosas y podremos estar más informados de lo que la cámara en sí da. Así que nada, espero que os haya gustado esta entrada y cualquier cosita ya sabéis, nos encontráis aquí en Provideo. Un saludo y nos vemos la próxima.